Por delante de ella. Por delante de ella. Ahí por delante. Bien, portero, bien. Venga, buscamos el portero, buscamos. Ahora nos vamos, venga el ataque. Pasa. Vamos, chicos. Vamos, terceros. Delante. Delante. Muy bien, portero. Venga, por delante. Bien, bien. Vamos, portero.
Remata un encuentro entre Guerreras y Quintillitos. Esta última semifinal de esta mañana de domingo aquí en Moroso de esta Copa 5x5. La Federación Galega de Balonmán. Fundación de Coruña. Vamos ahora a los terceros y cuartos puestos que van a jugar los equipos Lagartijas y Amigos. Cuando la portera venimos a que no vais a hacer ningún bien de lugar.
Mientras estamos esperando comenzó un partido entre las artistas de amigos. Este primer partido del tercer y cuarto puesto de la categoría Benjamín. Recordamos que el siguiente encuentro será o tercer y cuarto puesto de la categoría Alvin, y después das finais todos os xogadores e xogadoras que disputaron partidos no día de hoxe recibirán o seu trofeo e medalla en función da clasificación. Así que recordamos, por favor, que ningún dos nenos e nenas marche ata que non sea a entrega de trofeos e medallas. Vámonos, Bella, vámonos, vengo aquí. Vamos a la portería. Aquí, dos, aquí, tres. Aquí. 1, 2 y 3. Aquí, atentos que ellos saquen. Aquí atrás, todos. O sea, que esperamos que saquen. Ahí. ¡Para arriba todo! ¡Vamos! ¡Tiros para allá! ¡Venga, para arriba todos! ¡A la portería! ¡Vamos! ¡Defendemos! Ahora, chicos, cuando tengamos el balón, vamos para allá. Venga, vamos para allá.
No, así aguanto.
Vamos a ir cambiando todos, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Venga, pasa, pasa todos!
Arriba todos, arriba. Cantan en la portería. Venga, vamos. Claudia. Mira. Claudia, vete a la portería, gracias. Gracias. Carmela.
Vamos, venga. Carmela, busca. Mira.
Bueno, Nieto, ¿miraste el móvil? Sí, estoy en ello ahora. Vale. No podía hasta ahora. Es para que tengas controlado. Un aplauso para estos chicos, ¿eh? Un aplauso para estos chicos. Rematamos ya el primer partido de ese tercer y cuarto puesto de la categoría Benjamín. Vamos ahora con el tercer y cuarto puesto de la categoría de BIN, que vaya a enfrentar 11 equipos de mejores Guerreras de Quinto. Que recordamos a todo el mundo, vais, familiares y los propios jugadores y jugadoras de esta Copa 5x5 de balonmano Arroa, que os remate la final de BIN aproximadamente sobre a 1:30, 2:04, haremos la entrega de medallas y trofeos en función de la clasificación. Repetimos, todos los jugadores y jugadoras que disputaron hoy un partido tendrán medalla y trofeo en función de la clasificación. Mientras al final de categoría de BIN, último partido del día, haremos a entrega. Así que por favor que no marche ninguém y de esta pista la Federación Galega de Balonmano.
Otra vez de champán y
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io il tuo ritmo, e dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che sei una stella, sarà perché ti amo. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cadi in mondo, allora ci spostiamo. Se cadi in mondo, stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se non ti niente, che cosa c'è di strano?
Remató, buen encontro, en el tercer y cuarto puesto. Ya vamos a jugar esta primera final de esta Copa 5x5 de balonmano Aruba, organizada por la Federación Galega de Balonmano con apoyo de la Diputación de La Coruña, donde van a jugar os diaños vermellos e 5x5. Recordando que os rematen estas duas finais para se entregar las medallas de trofeos en función da clasificación. Así que por favor digamos que todos os rapaces e rapazas que competiron durante esta mañana de domingo aquí en Moroso non se marchen para poder recibir o seu premio. Repetimos, a entrega de trofeos e medallas en función da clasificación se fará o rematar a seguinte final, a final de categoría Alevín.
Pietro, Pietro, Pietro.
¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¡Deja, deja! ¡Ayuda! ¡Sigue! ¡Buena! ¡Bien, hijo, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Está bien, hijo, está bien! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Claro! ¡Bien, hijo, bien!
¡Vamos, Lalo, vamos! Remata esta emocionante final. Debido a que cada uno de los equipos ganó un tiempo, vamos a proceder ahora a tanda de penaltis. Lanzarán 3 penaltis cada uno de los equipos. En el caso de persistir o empate, se invertirá orden de lanzadores y continuarán lanzando a muerte súbita. Vamos a ver que falla el sorteo para ver quién comienza. Y volvemos a repetir. Una vez remate a siguiente final, al final de categoría Living, todos los jugadores y jugadoras que participaron en esta Copa 5x5 en este domingo, en esta jornada, verán medalla de trofeo en función de su clasificación. Pregamos ahora que todos los jugadores del equipo se pongan en el centro del campo, los dos equipos. Y recordamos que hay 3 lanzadores.
Tallo para conquistarte y tu cara para madurar. Alguien me dice que ya muy tarde. Y vamos a comenzar después del sorteo para ver quién es el primer equipo que lanza. O cómo escogen los jugadores. Los lanzadores. Queremos a darle un poquillo más de emoción. A estos lanzamientos de 7 metros. Por favor, jugadores colocados. Seguimos comenzar. Primera ronda de 7 minutos. Vamos a la segunda. Remata a final tras los lanzamientos de 7 metros. Y ahora, por favor, pedimos a todos los equipos que accedan a la pista para hacer el sorteo. Repetimos, todos los equipos que accedan a la pista para hacer el sorteo. Los diferentes artículos. La Federación Gallega de Balonmano. Por favor, todos los equipos para hacer el sorteo. Repetimos, todos los equipos para hacer el sorteo. Antes de esta final de la categoría Luis, ya sabéis que para participar en el sorteo hay que estar aquí. Participan todos los jugadores, participan también los seus pais, los seus nais, avós, avós, amigos, amigas, familiares, desde la grada, desde las inmediaciones de la pista. Así que, por favor, todos preparados para este nuevo sorteo. Y a ver cómo están esos cuerpos. Por domingo por la mañana, Comenzamos con sorteos. Y vamos que aburra la Federación Gallega de Balonmano. Así que vamos a ver si conocemos esta canción. Y vamos a ver qué tal se nos da. La parte preparados, familia también. Y recordamos, participamos absolutamente todos. Nenos, nenas que están en la pista, pais, nas que están en las gradas. Saludos a los que están empezando antes de que comience la música. Sí, señor, y se nos gusta muchísimo. Seguimosla. Vamos a ver qué tal nos vemos un domingo por la mañana aquí en eso. Bailamos todos, por favor. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y ha devuelto las ganas de ti. Ahí, con movimiento. Sí, señor. Recordamos que el primer sorteo
Y la otra de la Federación Galega de Balonmano. Pues por favor que están. Las vallas también pueden participar. Debemos levantarnos también. Tenemos ahí los compañeros deliberando. Vamos a ver. Suateyen, parece que Suateyen. Vamos a ver porque parece que sí, que Suateyen, Parece que Suateyen ahí pide un poquillo más de ritmo. Hay que mover su cuerpo más. Vamos a ver cuál queda esa hora. Y ahora a ver la Federación Galega de Balonmano. Y continuamos con libreta. Libreta la Federación Galega de Balonmano. Seguimos bailando, no paramos. Vemos ahí que están cantando incluso. Pedimos por favor que se mueva todo el mundo. Ahora, además de la prohibir, podemos levantarnos también. Y vamos a ver para qué vaya esta libreta la Federación Galega de Balonmano. Parece ser que ya tienen ahí a la liberación. Vamos a ver para qué vaya esa libreta. Vamos a ver para qué vaya esa libreta. Pues vemos que la libreta la Federación va ahí, para la grada. Sí, señor, fuerte aplauso. Porque decíamos que todos estamos participando. Y ahora para los últimos dos sorteos, vamos a sortear en primer lugar a bufanda y después a equipación. Hay una canción que pongo siempre al final para que bailen todas las sedes. En el momento aquí, Negreira va ganando. Así que vamos a ver qué tal sale Moroso, porque esta es una canción para disfrutar y para celebrar de esta Copa 5x5 de balonmano anual de la Federación Galega de Balonmano. ¡Vamos allá! Así que vamos todos arriba, por favor, también, porque creo que esta conocemos todos, ¿eh? Sí, señor. Ya casi estamos empatando a Negreira, pero nos falta un poquillo más, ¿eh? Haciendo que están los lados, por favor, vamos a disfrutar de estas últimas horas de balonmano anual aquí en Moroso, de esta Copa 5x5. Así que vamos ya. Parece ser que ya tienen, pero a veces se sabe la canción, ¿no, amigo? Vamos a ver si el que está en la pista se sabe la canción. Yo pienso que sí. ¿Cómo va ahora? ¿Sabemos? ¿Preparados? ¡Sí, señor! Y parece ser que ya tenemos el bello de la para bufanda. Vamos a ver quién va ahí. No paramos de bailar porque esta queda en la equipación, recordamos. Y vemos que sale en breve ahí esa bufanda. Y por favor, todos preparados para equipación, que el último sorteo de esta Copa 5x5 aquí en Moroso. Seguimos bailando, seguimos cantando. Y vamos a ver quién se lleva esta última equipación. Y volvemos a cantar. Ya nos está pasando el oso volante de Negreira. Y vamos a ver qué tal sigue. Pues. Vemos que ya parece que vamos a ver. El bañador dice aquí
bien. Me parece que sí. Parece que ya tenemos ese ganador o ganadora. La equipación, vamos a ver qué ganará. Un poquillo de intriga, tenemos. Fuerte el aplauso. Ahora turno para los jugadores y jugadoras que van a disputar la final al ring. Por favor, recordamos que no se marche ninguém porque rematar la entrega de trofeos y medallas en función de la clasificación. Así que dentro de apenas 20 minutillos tenemos la entrega y la clausura de esta Copa 5x5 de balonmano Rúa que organiza la Federación Galega de Balonmano con apoyo de la Diputación de Coruña. Por favor, los equipos de tercera y quinta hijos, preparados para comenzar esta final de categoría Ring. Y repetimos de nuevo, todos esos jugadores y jugadoras de los demás conjuntos que esperen a rematar esta final para entrega de medallas y trofeos en función de la clasificación. Repetimos, por favor, por rematar esta final se fará entrega de medallas y trofeos para todos los participantes de esta jornada de domingo. Así que rematar final, los responsables de los equipos, por favor, con los jugadores a pista que ya os colocaremos para hacer la entrega de los 6 años. Venga, 1, 2 y 3. Vamos, hecho. Solo habla uno. ¡Vamos, tercera!
pero siempre yo me acuerdo de ti. Ella se busca un lado, pero todo mentira. Tú solo me quieres a mí,
Dicen que somos duros, pero cuando lo dicen en la cara saben que duran. Esos cuerpos buenos son de la universidad. En tu buen me frío con cojones, con todos mis relojes, tu cera, mi cuba. Si me cae mal, no voy a comer. No me conoces nada, no voy a pedir un beso en la puerta de mi madre. No van a cocinar en la cocina de Dios, ¿sabes qué? Mira lo que me congeló, solo, todo lo que me joden, saben lo que hay, mira que me puedo como dámelo.
Igual que se cuida, tiene la teta real, pero el corazón factura. Esa vida de mentira, el único puro. Quédate con la boca, con la carne y con el pulgar. A ti ya te digo, yo también. Salgo por aquí. Pero tú me fallaste, la pusiste easy. Quédate con toda Louis Vuitton y con la DC. Si quieres buscar otra vez, que te voy a dar. Te voy a dar mi corazón para que te toca llorar. Ahora el social. Venga, colocademos el Así que Unos minutillos comentaremos la entrega de esta Copa 5x5 disputada de Loreso. La Copa de Balonmano La Rúa que organiza la Federación Galega de Balonmano. Están todos los protagonistas en la pista. En breve ya recibirán a sus medallas e os seus trofeos.
Buenas tardes a todos e a todas e moitas grazas por acompañarnos hoxe en Rosto nesta sede da Copa 5 para 5 que se disputa por primeira vez nesta localidade. Esta Copa da Federación Galega de Balonmán co apoio da Deputación da Coruña. Dende a Federación Galega estamos encantados de poder achegar o balonmán a todas as cidades e vilas de Galicia para que os máis cativos podan coñecer o noso deporte e os seus primeiros pasos no balonmán. Queremos agradecer de corazón os equipos, os seus responsables, o colectivo arbitral e a todas as familias que estuvestes aí durante este fin de semana a labor que fixestes de parte da Federación Galega de Balonmán. Moitísimas gracias. As diferentes institucións que colaboraron neste evento, como son o Concello de Rosso e a Diputación da Coruña. Ano tras ano seguimos medando, isto débese a que todos e todas vos estades aí sempre sumando e apoiando en cada evento, e iso nos dá moitísima máis forza para seguir traballando polo balonmán galego e por todos vos. Moitísimas gracias. E xa se máis, chegou ahora a entrega de medallas e trofeos, e para iso contamos a presenza de Antonio Leira, deputado provincial de Deportes da Diputación da Coruña, de Carlos Fernández, concelleiro de Deportes do Concello de Rosso, e de Luís Rei, concelleiro do Concello de Rosso. E comenzamos a entrega da categoría Benjamín. E comenzaremos otorgando as medallas aos cuartos clasificados. As medallas que son para os xogadores e as xogadoras do equipo dos amigos. Para a entrega das medallas, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes da Diputación da Coruña, Carlos Fernández, concelleiro de Deportes do Concello de Rosso, e Luís Rei, concelleiro do Concello de Rosso. Fuerte aplauso para este Rafael en las mazas. E continuamos ca categoría Benjamín. E agora é o turno
Dos terceros clasificados, os xogadores e xogadoras do equipo das Lagartijas. Para a entrega do trofeo Luis Rey, concelleiro do Concello de Aroso. Fuerte el aplauso para el equipo de las Lagartijas. Que reciben ahí. Volviendo José Lugar. Volvemos a pedir un fuerte aplauso para ellos. Y continuamos, en este caso con equipo segundo clasificado en esta categoría Benjamín, que no es otro que el Chiltro Fan Club. Para la entrega, con trofeo, Carlos Fernández, concelleiro del Deportes do Concello de Aroso. Fuerte aplauso para los jugadores del Chiltro Fan Club. Y ahora, mientras sus compañeros reparten las diferentes medallas que le tocan al primero clasificado de esta categoría Benjamín, o equipo formado por los jugadores dos Diaños Vermelhos. Otro aplauso para los campeones. Esta Copa 5x5 de categoría Benjamín. Se han encargado de entregar un trofeo Antonio Leira, diputado de Deportes, la Diputación de La Coruña. Un aplauso para los Diaños Vermelhos. Y pues ahora a comenzar la categoría Alevín
Y antes, por favor, le pedimos también a todos los rapaces y rapatas que no marchen, porque al final siempre se trae una pequeña foto de familia para rememorar este 5 para 5 de Oroso. Y ahora, el turno, las cuartas clasificadas de esta categoría de Wing, las guerreiras de Quito. Entrega las medallas. Antonio Leiga, Diputación La Coruña. Carlos Fernández, consejero de Deportes do Concello de Oroso. E Luis Rey, consejero do Concello de Oroso. Otro aplauso para las guerreras de Quito. Y pasamos a las guerreras clasificadas de esta categoría de Wing. El equipo Los Mejores. Entrega el trofeo del tercer clasificado, Luis Rey, consejero do Concello de Oroso. Otro aplauso para los jugadores y las jugadoras del equipo Los Mejores. Vemos cómo celebran ahí la consecución de ese tercer puesto. Y volvemos a repetir, por favor, que no marche ningún jugador o jugadora de ninguna categoría, porque al rematar la entrega de cada uno dos trofeos, haremos la foto de familia, la foto conmemorativa de este 5 para 5 disputado aquí, no Concello de Oroso. Y ahora el turno, los segundos clasificados de esta Copa 5 para 5, los Quintillitos. Vemos cómo reciben los Quintillitos a sus medallas. Estará que entrega el trofeo Antonio Leiga, Diputado Provincial de la Diputación de La Coruña. Fuerte aplauso para los jugadores y las jugadoras de los Quintillitos. Que celebran un solo título. Y llegamos ya al equipo campeón de esta categoría, Alvin. Los jugadores y las jugadoras de tercera.
Ahora entrega otro trofeo Carlos Fernández, consejero de deportes, con consejo de Oroso. Otro aplauso para los jugadores y las jugadoras de tercera. Y ahora, por favor, después de esta celebración, pedimos a todos los jugadores y las jugadoras que vayan un fotocall para hacer esta foto de familia, foto conmemorativa de este 5 para 5, disputado aquí, no con sello de Oroso, 5 para 5, la Copa de Balonmán Aruba que organiza la Federación Galega de Balonmán, con apoyo de la Diputación de La Coruña. Pedimos que estén todos los jugadores y jugadoras preparados. Que creo que este es un verdadero momento para que los niños y las nenas reciban un mayores aplausos después de esta fin de semana de balonmán, donde nos hicieron disfrutar y donde miramos que ellos también disfrutaron de este hermoso deporte. Aprovechamos de nuevo para dar las gracias a las diferentes administraciones, sobre todo a la Diputación de La Coruña, por todas las facilidades para hacer feito este evento, y por supuesto a todos esos niños y nenas que componen los equipos, los colectivos vitales, como dijimos al principio, también los diferentes responsables y a todas las familias que lleváis aquí desde o vendré esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Vémonos los siguientes 5 para 5. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te espera. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te espera. Es un placer conocerte, así que el primero, camiseta al bonito, un pantalón en negro. Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te espera.
Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega. Somos trabajando, hay un montón de cosas, tú te ves primero, camiseta Armani con pantalones negros. Solo te van a ti, me estaba mirando, me estaba temblando, todo te verá, tú me sigues hablando, desde ese momento sentí que iba parando. Solo te van a ti, te paga, me mira, yo sé que tú me amas, no quería estar, pero aquí te casabas, te bailo, me mira, yo sé que tú me amas, no quería estar, pero aquí te casabas. Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loca, que necesitas loco, por favor, sabes lo que tienes y no lo valoro poco. Aquí no hay un trato, yo te llamo y en tus ojos. Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loca, que necesitas loco, por favor, sabes lo que tienes y no lo valoro poco. Sabes lo que en tus ojos. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no perderte, el número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega.